Terror en Monterrey. Historias que existen en el límite entre lo que conoces y lo que prefieres no conocer. Antes de comenzar necesito pedirte algo. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción en el sentido que tú conoces. Esta historia llegó a mí de una manera que todavía no termino de entender. No voy a explicarte cómo, no todavía. Lo que sí puedo decirte es esto. Si en algún momento mientras escuchas sientes que algo en tu entorno cambió, si percibes que hay algo detrás de ti que no debería estar, apaga el audio. No sigas escuchando. No lo hagas por miedo, hazlo por precaución. No te digo esto para asustarte antes de empezar. Te lo digo porque a mí me lo dijeron antes de contarme esta historia y no hice caso. Pensé que era un recurso, una forma de crear atmósfera. Me equivoqué. Bienvenido al umbral. Daniela no creía en presagios, tampoco creía en la suerte, ni en el destino, ni en nada que no pudiera verse, tocarse o medirse con algo. 34 años construyendo esa certeza, 34 años diciéndose que el mundo tiene explicaciones para todo, que solo hay que tener la paciencia de buscarlas. Por eso, cuando encontró el anuncio de la casa, precio ridículo, colonia tranquila en Monterrey, a 10 minutos del trabajo nuevo, no lo pensó dos veces. No pregunto por qué el precio era tan bajo, no se detuvo en los detalles que más tarde habría querido haber notado. Firmó el contrato un martes, se mudó el viernes. La casa estaba en la calle Nogales, número 7, una casa angosta de 2 plantas, con fachada beige y una puerta de madera oscura que crujía al abrirse, como si la madera estuviera protestando. Adentro olía cerrado, a tiempo detenido, pero Daniela lo atribuyó a que había estado desocupada. ¿Cuánto tiempo llevaba desocupada? Eso tampoco lo preguntó. La señora que le rentó la casa se llamaba Remedios. Era una mujer pequeña, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo apretado y las manos siempre frías. Daniela lo notó cuando se las estrechó al firmar. Frías, a pesar de que afuera había 32 grados. Al entregarles las llaves, 2 llaves en un llavero de metal, sin ningún adorno, sin etiqueta, la señora Remedios dijo algo que Daniela registró, archivó en algún lugar sin importancia de su memoria y olvidó casi de inmediato. Dijo: la casa lleva esperando mucho tiempo esperando. Daniela asumió que era una forma de decir que llevaba mucho tiempo desocupada. Lo tomó como una figura retórica, quizás un intento torpe de hacer conversación. Sonrió, tomó las llaves y subió sus cosas. No volvió a pensar en esa frase hasta semanas después. Para entonces ya era demasiado tarde para que importara. La primera semana fue completamente normal. Daniela acomodó sus cosas, fue al trabajo, hizo el súper, cocinó, llamó a su hermana para decirle que la casa estaba bien, que el traslado de Ciudad de México a Monterrey había sido la decisión correcta. Había 9 cuartos en total, si contabas los cuartos, y Daniela solo usaba 4 de ellos. El resto los dejó cerrados. También había espejos, muchos, para una casa de ese tamaño. 1 en cada habitación, 1 en el pasillo, 1 al fondo de la cocina. Todos cubiertos con telas oscuras, como si alguien los hubiera preparado para una mudanza que nunca llegó. Daniela los dejó cubiertos. Pensó que era decoración, que la dueña anterior tenía gustos peculiares. Pensó muchas cosas en esa primera semana que más tarde desearía haber pensado más cuidadosamente. La primera vez que escuchó los pasos, Daniela revisó el techo desde afuera con una linterna. No había nada, ninguna rama que lo rozara, ningún cable, ningún animal visible. Volvió a dormir diciéndose que las casas viejas hacen ruidos, que se dilatan con el calor, que hay explicación para todo. Esa es la trampa en la que caemos, ¿verdad? Siempre hay una explicación, hasta que deja de haberla. Los pasos ocurrirían siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. No eran golpes, no eran crujidos aleatorios, eran pasos, metódicos, con un ritmo lugar, como alguien que camina de un lado al otro lado de una habitación sin prisa, como alguien que no sabe que lo están escuchando, o como alguien que sabe perfectamente que lo escuchan y no le importa. La tercera noche, Daniela los grabó con su teléfono. Al día siguiente, puso el audio y escuchó. Los pasos estaban ahí, claros, definidos, inconfundibles. Los mandó a su hermana por WhatsApp. Su hermana contestó: «Qué raro, ¿tiene ático la casa?». Daniela no lo sabía, nunca había subido a revisar. Ese día, cuando llegó del trabajo,
Subió por primera vez a buscar una escalera que llevara al ático. No encontró ninguna. El cuarto del fondo del pasillo de la planta alta siempre estaba cerrado. Daniela lo había intentado abrir el primer día, curiosidad normal, y la puerta no cedió. Asumió que la llave de ese cuarto era diferente y que no se la habían dado. Hizo una nota mental de preguntar a la señora Remedios. Nunca preguntó. La noche del martes de la tercera semana, Daniela pasó por el pasillo para ir al baño, a las 3 de la mañana. La puerta del cuarto del fondo estaba entreabierta. Se quedó inmóvil en el pasillo, con el piso frío bajo los pies descalzos, mirando esa rendija de oscuridad. Esperó, no escuchó nada, no vio nada. Fue hacia la puerta, empujó. El cuarto estaba vacío, completamente vacío, sin muebles, sin cajas, sin nada. Solo el piso de madera y las paredes blancas y un espejo en el rincón, cubierto como todos los demás. Y en el piso, en el polvo acumulado de meses o años de abandono, había marcas. Eran surcos en el polvo, trazados en círculos, como si algo grande, algo del tamaño de una persona acostada, hubiera girado lentamente sobre sí mismo en el centro del cuarto, una y otra vez. Daniela sacó el teléfono y tomó fotos. Después cerró la puerta. Después fue al baño. Después volvió a su cuarto, se metió a la cama y no durmió hasta que amaneció. El nombre del gato era Bruma. Daniela lo había adoptado 2 semanas antes de mudarse, en un impulso que ahora agradecía. Tener algo vivo en esa casa la hacía sentir menos sola. Bruma era un gato gris de 2 años, con los ojos color miel y el temperamento de quien sabe exactamente lo que quiere y lo que no. Y lo que no quería, resultó, era la cocina. Desde el tercer día en la casa, Bruma se negaba a entrar a la cocina. Se sentaba en el umbral, curiosamente, exactamente en el umbral, y miraba hacia adentro. No maullaba, no arqueaba el lomo, solo miraba, con esa expresión impenetrable que tienen los gatos cuando saben algo que tú no sabes. Daniela lo interpretó como una rareza de gato. Puso el comedor en la sala. El jueves de la 4ª semana, Bruma desapareció. Daniela lo buscó por toda la casa, debajo de las camas, en los armarios, detrás del sofá. Lo llamó por su nombre. Revisó si había dejado alguna ventana abierta. Lo encontró en el cuarto del fondo. La puerta estaba cerrada. Daniela estaba segura de haberla cerrado bien después del episodio de las marcas. Y sin embargo, Bruma estaba ahí adentro, sentado en el centro del cuarto, mirando la pared. No miraba el espejo cubierto, miraba la pared de enfrente. Daniela lo llamó. Bruma no se movió. Se acercó, se agachó, lo tomó en brazos. El gato estaba helado, no frío como suelen estar los gatos cuando duermen en un lugar fresco. Helado, como si llevara horas en un lugar sin temperatura. Lo llevó a la sala, lo envolvió en una cobija, le puso comida. Bruma comió, se acomodó y durmió 12 horas seguidas. Al día siguiente era el mismo gato de siempre, como si nada hubiera pasado. Daniela revisó el cuarto. Las marcas en el polvo ya no eran un círculo, eran 2 círculos, concéntricos, perfectos. El vecino de enfrente se llama Don Aurelio. Tenía 60 y tantos años, bigote gris, y la costumbre de regar sus plantas exactamente a las 7 de la mañana. Daniela lo había saludado un par de veces desde lejos, el saludo educado de quien comparte una calle, pero no tiene nada más que compartir. El sábado de la 5ª semana, Don Aurelio cruzó la calle y tocó a su puerta. Le preguntó cómo le iba en la casa. Daniela dijo que bien. Don Aurelio asintió, y entonces, casi como si se le escapara, preguntó: ¿y cómo van los otros inquilinos? Daniela lo miró. Vivo sola, dijo. El rostro de Don Aurelio cambió de una manera que Daniela no supo describir exactamente. No fue sorpresa, no fue alivio. Fue algo parecido a la confirmación de algo que ya sabía y esperaba no tener que confirmar. Ah, claro, dijo. Me confundí, disculpe. Se dio vuelta y cruzó la calle de regreso a su casa. Daniela se quedó en la puerta, mirándolo, y supo con esa certeza que no necesita pruebas, que llega antes que el pensamiento, que Don Aurelio no se había confundido, que sabía perfectamente que ella vivía sola y que le había preguntado de todas formas. Esa noche, Daniela no durmió. Buscó en internet registros de la casa, dirección exacta, calle Nogales número 7, La Colonia. Encontró poco, una publicación vieja de un portal inmobiliario, la misma casa, hace 4 años, mismo precio ridículamente bajo. Antes de eso, nada. Al día siguiente fue al archivo municipal. Tardó 2 horas, pero encontró lo que buscaba. En 15 años, 3 familias habían rentado esa casa.
La primera duró 11 meses, la segunda 8, la tercera Los Perales, un matrimonio joven con una hija de 7 años. Duró exactamente 4 meses antes de irse sin dar aviso. Eso no era lo más extraño. Lo más extraño era que los Perales no habían llevado nada al irse. Sus muebles seguían en la casa, su ropa en los armarios, las fotos en las paredes, como si hubieran salido a hacer un mandado y no hubieran vuelto. La señora Remedios, según los registros, era dueña de la propiedad desde hacía 23 años. Daniela buscó el nombre, Remedios Alcántara. Encontró una esquela. La señora Remedios Alcántara había fallecido hacía 6 años. Daniela leyó la fecha 3 veces, luego tomó su teléfono y buscó en sus contactos el número desde el que la señora Remedios le había llamado para confirmar el contrato. Marcó, número no disponible. Intentó recordar la cara de la mujer que le había entregado las llaves, el cabello blanco, las manos frías, los ojos. ¿De qué color eran los ojos? No podía recordarlos, no podía recordar si los había visto. Salió del archivo, caminó hasta su coche, se sentó, llamó a la hija de los Perales. Había encontrado su nombre en los registros, Sofía Perales, ahora con 22 años, viviendo en Guadalajara según las redes sociales. Sofía tardó 4 intentos en contestar. Cuando lo hizo, no dijo bueno, no dijo hola, dijo ¿quién eres? Daniela explicó que vivía en la casa de la calle Nogales, que estaba tratando de entender qué había pasado ahí, que necesitaba saber. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y entonces Sofía dijo una sola cosa, con una voz completamente plana, sin emoción, como alguien que repite algo que ha repetido muchas veces solo para sí mismo. ¿Todavía están ahí los espejos? Daniela iba a preguntar algo, pero la línea se cortó. Intentó volver a llamar. Número no disponible. Se quedó sentada en su coche, en el estacionamiento del archivo municipal, con el teléfono en la mano y esa pregunta reverberando en su cabeza. ¿Todavía están ahí los espejos? No, ¿hay espejos? No. ¿Cuántos? Si no, ¿todavía están ahí? Como si en algún momento no hubieran estado, como si algo los hubiera movido, o llevado, o traído. Daniela arrancó el coche, volvió a la casa, subió las escaleras, se paró frente al espejo del pasillo. La tela oscura seguía ahí, cubriendo el vidrio. Sus dedos encontraron la orilla de la tela. Se detuvo. Pensó en la señora Remedios que llevaba 6 años muerta. Pensó en los Perales que habían dejado todo. Pensó en los círculos de polvo. Pensó en Bruma helado, mirando la pared, y retiró la tela. El espejo mostró su reflejo, normal, ella, el pasillo detrás, la pared del fondo. Daniela exhaló, y entonces lo notó. El reflejo llegaba tarde, no mucho, medio segundo quizás, como si el espejo procesara la imagen con un retraso imperceptible. Daniela levantó la mano derecha. El reflejo levantó la mano derecha. Un instante después, bajó la mano. El reflejo la bajó. Un instante después, Daniela retrocedió un paso. El reflejo no retrocedió, se quedó de pie en el lugar donde ella había estado, mirándola, y después, lentamente, sin que Daniela lo estuviera haciendo, el reflejo sonrió. Daniela apagó la luz, bajó las escaleras corriendo, salió por la puerta principal sin cerrarla, entró al coche, marcó a su hermana. «Vente ya», dijo su hermana cuando escuchó la voz de Daniela. «Vente ya». Daniela arrancó, salió de la colonia, tomó la avenida. A los 3 minutos, por reflejo, miró el retrovisor. Había alguien en el asiento trasero, una figura, sentada, mirando hacia adelante. Daniela pegó los frenos, volteó. El asiento trasero estaba vacío. Siguió manejando, no volvió a mirar el retrovisor. Daniela no volvió a la casa de la calle Nogales número 7. Sus cosas siguen ahí, la ropa en el armario, los libros en la repisa, las fotos que puso en la sala, todo. El número de teléfono de la señora Remedios fue dado de baja. La propiedad, según el registro público, pertenece a una persona que lleva 6 años muerta. Nadie ha vuelto a rentar esa casa. Sofía Perales no volvió a contestar. Lo que Daniela vio en el espejo, o lo que el espejo le permitió ver, no tiene explicación que yo pueda darte. Lo que sí sé es esto. Desde esa noche, Daniela cubre todos los espejos de su departamento. Todos, con telas oscuras, siempre. No lo hace por miedo, me dijo. Lo hace porque ya sabe lo que puede haber al otro lado cuando el reflejo no eres tú.
Si esta historia te hizo pensar en algún espejo en tu casa, en uno que quizás lleva tiempo ahí, que quizás no pusiste tú, te entiendo. Yo también los cubro. Esto fue Terror en Monterrey, episodio 1, La casa del número 7. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que hay al otro lado. Suscríbete si quieres seguir enterándote, o no lo hagas, y finge que esto nunca existió.